Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, por favor. Lucas, capítulo número 6, y como está anunciado en nuestro proyector y en nuestra imagen, hoy vamos a ver estos versículos bajo el título Un camino mejor que el legalismo. Un camino mejor con legalismo. Y el propósito de esta noche es ver por medio de estas dos historias en donde Jesús definitivamente es el protagonista, nos expone el peligro de caer en el legalismo. Ahora, como vamos a estar viendo, el legalismo no solamente es una amenaza, sino que es un campo de batalla del cristianismo. Hay posturas dentro de la fe cristiana, dentro de la teología, que sin duda podemos diferir y en las cuales tenemos que entender correctamente de que muy probablemente no poseamos toda la verdad respecto a ese tema y que muy seguramente con el pasar de los años iremos añadiendo o mejorando o cambiando de posición, y lo cual no es ningún problema, porque va a formar parte de lo que es nuestro entendimiento sobre dicha verdad. Sin embargo, cuando hablamos del legalismo, implícitamente estamos hablando del contenido del Evangelio, y eso no es negociable, no es negociable. El legalismo es añadir al mensaje del Evangelio y a la obra de Cristo. Ahorita lo vamos a estar viendo. Pero en el capítulo 6 de Lucas se nos presentan dos historias que comparten algunas similitudes y definitivamente no son producto de la casualidad, sino que estoy convencido que tienen la intención de que podamos ver más claramente cómo Jesús hace un énfasis del peligro y la amenaza que es el legalismo. Mire, si ven en el versículo 1 del capítulo 6, se nos presenta la historia que quizás ya tengas en mente, en la que Jesús y sus discípulos en un día de reposo recogían espigas. La otra historia que vamos a ver es cuando Jesús sana a un hombre que tenía una enfermedad en su mano. Ambas historias poseen similitudes. Por ejemplo, ambas historias o estas historias tienen lugar durante un día de reposo. En ambas historias, los fariseos van a arremeter contra Jesús. Y finalmente Jesús va a declarar que Él es el Señor del día del reposo, y por lo cual nosotros deberíamos de entender que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, son las similitudes que saltan a la vista en estas historias. Escenas diferentes con una misma finalidad: exponer el peligro del legalismo. Ahora, antes de pasar a exponer estos versículos mediante algunos encabezados que nos van a ir guiando en la noche, permíteme dar una breve noción de a qué me refiero yo con el legalismo y por qué es tan pernicioso para la vida cristiana y también para la vida de la iglesia. Bueno, si usted busca la definición del legalismo en un diccionario convencional, va a hallar que sencillamente es la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Es la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Sin embargo, esta definición está lejos de proveernos el entendimiento, al menos menor, que deberíamos de tener nosotros cuando hablamos del legalismo en un contexto teológico y en un contexto cristiano. Por tanto, ¿qué es el legalismo? Bueno, sencillamente, por definición, es un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Sencillamente es eso, es un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Es confiar en cualquier cosa que no sea Cristo y su obra terminada para nuestra posición delante de Dios.
En una forma muy sencilla podemos decir que el legalismo es el intento de ganarnos el favor de Dios por medio de nuestra obediencia. Ya sea que lo hagamos tratando de obedecer lo que entendemos por mandamientos divinos o un conjunto de reglas inventadas por los hombres, aunque éstas conlleven las mejores intenciones. El foco del legalismo, si vamos a fondo y si vamos profundizando, es que nos daremos cuenta que finalmente el legalista no descansa en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecidos por Dios, sino más bien en el cumplimiento o en el conformarnos a un estándar de conductas previamente establecidos. Ahora, no podemos olvidar esto, hermanos. El Evangelio es poder de Dios y ese poder que habita en la bendita palabra de Dios es lo único que puede producir en el hombre verdadera obediencia. Cuando Dios nos otorga la comprensión del Evangelio, podemos obedecer porque ya fuimos previamente aceptados por Dios por pura gracia. Por contraparte, el legalismo dice que debemos estar continuamente obedeciendo para ser aceptados. En el Evangelio la aceptación viene primero y la obediencia después. En el legalismo la obediencia viene primero para poder alcanzar o aspirar a ser aceptados, ya sea delante de Dios o delante de los hombres, o incluso ser aceptados por nosotros mismos. Ahora, permíteme añadir una cita del pastor Sugel Michelén respecto a este tema. Él dice que en el legalismo todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si puedo tan solo cumplir estas reglas, si tan solo yo puedo mantener este estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus méritos. Es por eso que es tan atractivo el legalismo para muchas personas, porque apela al orgullo al orgullo humano. Es decir, yo soy más meritorio porque me estoy esforzando más. Ahora, una última consideración respecto al legalismo. He dicho lo que es el legalismo desde el punto de vista negativo, pero no confundamos el legalismo con algunas cosas importantes. Por ejemplo, preocuparnos por nuestra propia santidad personal, eso no es legalismo. Todos venimos de diferentes contextos, todos tuvimos una vida antes de llegar al Evangelio y de manera muy particular nosotros sabemos que no nos podemos permitir ciertos asuntos y eso no es legalismo, sino que el Señor nos ordena tener cuidado de nuestra vida personal, de nuestra santidad personal. Tomar en serio la ley moral de Dios tampoco no es legalismo. De hecho, cuando hablamos contra el legalismo, no estamos abogando por quitar la ley de Dios. Es considerarla adecuadamente lo que algunos llaman ver el espíritu de la ley. Restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma tampoco es legalismo. De hecho, cuando vemos en la Biblia, en la carta a los Romanos, por ejemplo, que está hablando Pablo, y da amplitud cuando dice que si algunas cosas son causa de tropiezo para nuestros hermanos, dice, yo por amor a mi hermano voy a renunciar a estas cosas, es vivir bajo la ley del amor que abre un panorama amplio. Así que hay cosas que nosotros hacemos bien en abstenernos por amor al Señor y por amor a mis hermanos, y eso no es legalismo. El problema existe bajo este punto cuando yo quiero aplicar mis restricciones personales a todos los cristianos por igual. Ese es el meollo del legalismo, querer aplicar mis restricciones personales, mis asuntos de preferencia
para salvaguardar mi alma como una ley. Eso es legalismo. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, pasemos a considerar nuestro pasaje de una manera muy sencilla. Y en primer lugar vamos a ver la actitud legalista. La actitud legalista. Y lo primero que vamos a observar bajo este punto es la actitud de los fariseos y cómo Jesús la condena y cómo nosotros hacemos bien en observarla, no solamente para cuidarnos de dicha actitud, sino para no dejarnos esclavizar por la misma. Vean el capítulo 6, los versículos 1 y 2, y luego vamos a pasar a otros versículos. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Vean, aquí tenemos la primera escena en donde los fariseos acusan a Jesús y a los discípulos de caminar ilícitamente. Ahora vayamos al versículo 6 y versículo 7. Aconteció también en otro día de reposo que Jesús, o sea, él, iba a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Tenemos dos actitudes que son dignas de condenar. Estaban acusando a Jesús de ser ilícitos, él y los discípulos, y estaban esperando que Jesús sanara a alguien para acusarle y condenarle. Qué sorprendente es esto, porque como vamos a ver, una vez que termina y que Jesús sana al de la mano seca, rápidamente dice nuestro pasaje que se reúne con los herodianos para planear matar a Jesús o acabar con él. O sea, para ellos era más aprobatorio el planear un asesinato que el sanar a un hombre. Esa es la ironía del legalista. Ahora, es evidente que estos fariseos no tenían la más mínima preocupación sobre Jesús. Más allá de que estos fariseos erraban al interpretar la ley, lo cual nos deja ver una imagen de legalista, ellos tienen en poco o en nada la condición espiritual y moral del hombre. Lo que les preocupa al legalista es si cumple o no sus estándares, únicamente. ¿Cumples o no mis estándares? Su mayor preocupación era que los hombres se ajusten a esos estándares personales, y la razón de las acusaciones era el entendimiento que tenían los fariseos sobre el día de reposo, y aún dicho o visto de manera más amplia, el entendimiento que tenían los fariseos sobre la ley de Dios. Hace un momento empecé diciendo que los fariseos observaban la letra de la ley, mas no el espíritu de la ley. Esto les llevó a malinterpretar y a desestimar la causa principal de dicha ley. Además, que por más estrictos que parecieran estos hombres, ignoraban asuntos apremiantes para la correcta interpretación de dicha ley. Jesús los expone. Vean un ejemplo. Lucas capítulo 6, versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo se metió a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Ellos ya lo estaban condenando por estar comiendo durante el día de reposo. Y Jesús les dice: ustedes que se jactan de cumplir la ley, que conocen la ley, ignoran lo que pasó. Ahora, él menciona a David, un héroe nacional.
Me imagino que esto debió enfurecerlos más, endurecerlos más, porque estaba exponiendo su ignorancia sobre dicho tema. Estaré diciendo continuamente que para los fariseos, que representan el legalismo, lo que le importaba más era el cumplimiento a sus estándares, era más su preocupación por permanecer fieles a una interpretación y a una tradición que no estaban del todo conscientes que en su actuar y mover le estaban dando la espalda al mismo Dios. Ahora, la ley no prohibía la recogida de grano para tener que comer en el día de reposo ni hacer el bien. Vamos a estar viendo esto. Ellos, cuando acusaban a Jesús y a los discípulos, estaban dando por sentado que estaban actuando ilícitamente, pero habían olvidado que era legítimamente válido el comer bajo una necesidad real, aún fuera el día de reposo. Vea, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 23, versículo 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, era válido y era legítimo satisfacer las necesidades reales de los hombres. Lo que estaba prohibido bajo la ley era tener una actividad lucrativa más allá de una necesidad real. Y un ejemplo es que una granja no podía cosechar para obtener ganancias, pues no estaban en condición de vida o muerte, sino para añadir más a lo que ya tenían. El problema era cuando los hombres tomaban ventaja de un día dedicado para el Señor para hacerse más ricos, para satisfacer sus necesidades meramente carnales, por poner un título, pero no era en sí el problema las actividades. Es por eso que una característica muy fuerte respecto al sentir legalista es que recae y descansa sobre un entendimiento personal de cómo Dios quiere que vivamos y no sobre lo que realmente Dios ha establecido y demanda para sus hijos. Si se fijan, si tuviéramos el tiempo y viéramos cómo es legítimo el satisfacer necesidades reales, nos vamos a dar cuenta que una característica más de la actitud de legalista es añadir cargas que Dios no ha puesto, trayendo mal sobre los hijos de Dios, porque pensemos, ¿de qué manera el evitar que los discípulos satisfacieran una verdadera necesidad o aquel hombre sanado de su mano, de qué manera esas restricciones les iban a conducir a alabar a Dios? El imponer cargas y asumir que esas cargas harán que los hombres sean más santos, eso es un verdadero problema, porque las cargas alejan, sobre todo que pretenden decir que hay un camino mejor que el que Dios diseñó para acercarnos a Él y para ser aceptados por Él. El legalismo no promueve el bienestar de nadie. Dicho de esta manera, el legalismo engaña a aquel que lo practica porque le hace creer que su supuesta rectitud y obediencia lo hace más aceptado por Dios, a diferencia de aquellos hombres que no practican esa rectitud y esa obediencia. Esto eleva definitivamente el orgullo de ese hombre porque de algún modo siente gratificación al contemplarse como justo, como obediente, promoviendo arrogancia, porque hace creer que estás bien, que entre más haces, más aceptado eres, que entre más cumples, Dios está más agradado de lo que tú haces. Definitivamente esto es un error. Pero por último, hace de legalista un hombre que esté inclinado a la acusación.
porque estará forzosamente ligado a observar si los demás cumplen las supuestas normas de Dios. Imaginemos esto. ¿Cuál era la condición de los fariseos? Que estaban atentos continuamente a ver si Jesús sanaba a ese hombre. Ellos no estaban pensando en los impedimentos de ese hombre respecto a su enfermedad. Ellos no estaban pensando en el mal de ese hombre, en su dolor, en todo lo que implica el tener una mano seca. Ellos estaban ahí expectantes a ver en qué momento Jesús lo sanaba para rápidamente ir y acusarle. ¿Qué pasaba por el corazón de esos hombres? Es como cuando un hombre está más atento a ver si sus hermanos o su prójimo ha roto una ley, rápidamente para gozarse en que no es lo suficientemente recto para ser llamado hijo de Dios, o no es tan justo como él pretende serlo, y cae en aquella actitud del publicano y del fariseo cuando decía: doy gracias a Dios porque no soy como este hombre. Yo sí oro, yo sí ofrendo, yo sí hago esto, yo sí hago esto, y no se daba cuenta de su enorme necesidad. Definitivamente, una de nuestras continuas oraciones, hermanos, y la más apremiante en muchos momentos, debe ser que Dios nos libre de poseer un corazón y una práctica legalista. Que Dios nos libre si de algún modo hemos asumido por algún momento que merecemos el favor divino por lo que hacemos. Si eso ha pasado, que el Señor tenga en bien en concedernos el arrepentimiento para librarnos de tal esclavitud. Es por eso que el Evangelio del Señor Jesucristo no solamente es un mensaje que tenemos que escuchar al principio de la vida cristiana, sino que es un mensaje que continuamente debemos de recordarnos, porque el Evangelio nos lleva a decir que fue por gracia que empezamos en la fe, pero es por gracia que seguimos en la fe y al final de cuentas terminaremos por medio de esa gracia. El Evangelio continuamente nos hace un recordatorio que si la gracia de Dios no se hubiera aplicado a nosotros, no pudiéramos llamarnos hijos de Dios en ningún momento. Pero el mensaje legalista nos dice que de algún modo Dios nos observa en el sentido de decir: por lo que hacemos es que tú sigues siendo cristiano, tú te mereces más. Ahora, vayamos a ver cuál fue la respuesta ahora de Jesús ante el legalismo. Ya hemos visto, en primer lugar, que la actitud, le condenaban porque habían aparentemente violado el día de reposo. Ahora, en su manera de interpretar la ley, estos fariseos habían hallado una tremenda justificación de su conducta. En su manera de ver la ley, ellos habían hallado una tremenda justificación de su conducta. Ahora, para realzar esto, hermanos, pensemos por un momento lo siguiente. Y busquemos ser lo más honestos posibles. Imagina un escenario hipotético en el cual alguien nos expone que todo nuestro sistema respecto a quién es Dios o de cómo debemos servir a Dios está en un error. Alguien viene y nos expone que todo nuestro sistema respecto a ver a Dios o de servir a Dios ha estado en un error. Hay dos opciones, definitivamente. La primera es escuchar en humildad, considerar lo que hemos escuchado y corregir. Y la segunda opción, y más común, es que cuando somos expuestos, rápidamente manifestamos resistencia. En segundo lugar, intentamos contraatacar a lo que se nos ha dicho.
Y si no tenemos algo que decir que sea válido, intentamos descalificar el mensaje mediante ataques a la persona. ¿Por cuál de las dos opciones te inclinarías? Seguramente vamos a decir, no, pues en humildad yo voy a escuchar, voy a corregir, y definitivamente eso debería ser la actitud de un creyente, pero no debemos perder de vista que nuestra inclinación definitivamente es resistirnos. Pues los fariseos fueron expuestos en su error, en sus interpretaciones y aplicaciones de la ley. Esto reveló su carácter y su inconsistencia. Ahora, bajo el mismo ejemplo, es normal que cuando pasamos o pasemos por una situación así, rápidamente digamos, bueno, tú también eres hombre, tú también haces esto, tú también pasas esto. Pero estos fariseos no estaban ante cualquier hombre, estaban ante Jesús, aquel que cumplió perfectamente esa ley, aquel en quien no hubo error alguno. No tenían nada de qué acusarle, no tenían ningún argumento contra Jesús mismo. Pues lo primero que Jesús hizo fue remitirlos a la palabra. Nuevamente, por favor, vean el capítulo 6, versículo 3. Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. El ejemplo que Jesús pone y lo cual lo remite a la palabra, sabiendo Jesús y enseñándonos Jesús que lo único que puede transformar una mente y un corazón legalista es la palabra. Él pone el ejemplo que está en Primera de Samuel cuando David sufrió hambre. Él estaba junto a sus soldados, tuvo hambre, seguramente era un día de reposo. Y ahí estaban esos panes consagrados que únicamente eran para los sacerdotes. Sin embargo, entendiendo el sacerdote y por mandato divino, nos enseña aquí que la ley no está por encima de la necesidad real de las personas. Es por eso que tenemos ese relato y Jesús usa ese relato para indicarnos que ellos no violaron esa ley, sino que era válido satisfacer su necesidad aún por encima de la ley ceremonial de Israel. David y sus hombres no actuaron mal en comer ese pan de la proposición, y los discípulos tampoco estaban actuando mal cuando estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Lo que estaba diciendo Jesús básicamente al citar ese ejemplo es que por encima de la ley ceremonial estaba la ley del amor, de la caridad y de la misericordia. Las leyes ceremoniales no estaban por encima de la necesidad real de manifestar en todo momento verdadera caridad, verdadera misericordia y verdadero amor a los hombres. El relato de Mateo de este mismo pasaje incluye las siguientes palabras de Jesús. Mateo 12, 7 al 8. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús en este evangelio les viene citando nuevamente el mismo problema. Los fariseos estaban realmente indignados porque Jesús y sus discípulos estaban comiendo en el día de reposo. Jesús les cita las Escrituras y luego recae con una conclusión. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Cuál era el sacrificio de estos hombres al cual alude Jesús? Era la pretensión e ironía de cumplir la ley
sin considerar el bienestar del hombre bajo el cual había sido creado el día de reposo. Ahora, yo no sé, hermano, si tú lo habías visto o si lo habías considerado así, pero cuando leemos en los evangelios que se cita el día de reposo, debemos de traer a la mente que uno de sus propósitos era que el día de reposo fue creado como un medio de gracia para los hombres y no para una carga. El pueblo de Israel permanecía en intenso trabajo diario en el pasado bajo los egipcios, y la ley mosaica ordenaba a los israelitas que descansaran un día a la semana para aliviar su cansancio y sufrimiento y permitirse así verdaderamente un tiempo a la verdadera adoración y a la verdadera caridad. El día de reposo era una manifestación de amor del Señor hacia sus hijos, hacia el pueblo. Pero estos hombres habían hecho de un día de bendición, de un día de descanso real, un tiempo de carga, un tiempo de imponer más sobre el pueblo. Es por eso que nuestro segundo pasaje, cuando vemos a Jesús sanando al hombre de la mano seca, Él los confronta con la siguiente pregunta. Vayan allí, por favor, Lucas 6, 9 al 10. Dice Jesús: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ahora, hermano, yo sé que muy probablemente no he proporcionado los datos suficientes para tratar de hacerte ver lo que entendían los fariseos en cuanto al día de reposo. Era tal lo que ellos habían añadido que habían contado un estimado de 1000 pasos, poquito más, para decir que si un hombre caminaba más de 1000 pasos durante el día de reposo, eso ya era violar el día de reposo. Y daban sus aplicaciones e interpretaciones de lo que era violar el día de reposo. Habían llevado esto a un grado mayúsculo. De hecho, en la ley y en la interpretación judía respecto a la ley decía que el problema era respecto a la medicina, que si un hombre no estaba en problemas de perder su vida, el hombre podía esperarse a que pasara el día de reposo. No tenían problema con que fuera sanado siempre y cuando no fuera el día de reposo, al menos que verdaderamente estuviera ya por agonizar. Ese era el entendimiento de los judíos. Pero Jesús, en esa sabiduría divina, les confronta. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Indicándonos que no solamente el problema es hacer mal en sí mismo, sino que no hacer el bien está en la misma línea que hacer el mal. No hacer el bien, pudiéndolo hacer, está en la misma línea que hacer el mal. Salvar la vida o quitarla. No me imagino a estos hombres en sus pensamientos maquinando, maldiciendo a Jesús. Jesús, quien es Dios, le dice a este hombre: extiende tu mano, y lo hizo así, y su mano fue restaurada. Nuevamente, no olvidemos que solamente las actividades que tenían como finalidad acrecentar las ganancias o de carácter muy frívolo y todo lo opuesto a la piedad son las actividades que definitivamente los hombres deberían de evitar en el día de reposo. Pero toda obra de verdadera piedad, de caridad, de misericordia y amor eran legítimas porque buscaban que el día de reposo cumpliera su propósito
y era proporcionar un verdadero descanso a los hombres y que esto les llevara a adorar a Dios. Es por eso que la sanidad de este hombre fue legítima totalmente. Esto trajo un gran bienestar al hombre y además Jesús nuevamente nos dice y recalca que no hacer el bien está de la mano con hacer el mal. En Marcos 2:27 leemos que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios en su infinita bondad y en su infinita gracia y en su amor inmesurable creó un día para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades de descanso, que pueda aliviar su dolor y por encima de todo esto un día dedicado a contemplar al Señor. Así como puede haber muchos hombres que rehuyen al trabajo, hay hombres que están enamorados del trabajo definitivamente, que su vida pierde sentido si no trabajan, que condenan un día dedicarse verdaderamente a descansar sus almas, sus mentes, sus emociones y dedicarlo al Señor verdaderamente a contemplar quién es el Señor. Lamentablemente los hombres han oscurecido esto, haciendo de este gran día un mal y añadir cargas y así decir que el Evangelio de Cristo no es suficiente. Ahora, nosotros, hermanos, deberíamos de pensar de qué manera muy particularmente nosotros pudiéramos estar adoptando una práctica como la de los fariseos. Ya sea que pongamos nuestros estándares quizás buenos, pero por encima del Evangelio o al mismo nivel, o que interpretaciones personales de ciertos asuntos de la vida bajo los cuales Dios no ha puesto restricción, querer imponer nuestras preferencias trayendo un mal al pueblo de Dios. Y esto es aplicable a cada esfera de la vida cristiana. Y voy a ser muy insistente en esto, hermanos, porque esto es poner cargas al pueblo de Dios. Si tú en lo personal estás convencido que el abstenerte de cierta cosa es un bien para tu alma, permanece allí definitivamente, porque la ley del amor está por encima y tú eres responsable en un sentido correcto de tu alma. Pero querer imponer esa realidad a todos los demás es añadir cargas al pueblo, trayendo mal y estorbándole en su caminar con el Señor. ¿Cuál debería de ser nuestro sentir ante esto? El mismo que tuvo Jesús. Y nos perfilamos para terminar. El mismo que tuvo Jesús. ¿Cuál fue? Bueno, en el Evangelio de Marcos, una vez más, se nos muestra que la actitud legalista de estos fariseos provocó en Jesús dos cosas. Enojo, porque él estaba desaprobando así la actitud de esos fariseos, pero finalmente tristeza, manifestando la gran necesidad y dureza de estos hombres. Ahora, hermanos, qué difícil, y aquí vamos perfilándonos hacia el gran reto que tenemos nosotros hoy. Qué difícil es no llevar nuestro enojo ante lo que Dios claramente ha desaprobado y lo vemos manifestado quizás en nosotros, en nuestra familia o en algunos más, no llevar ese enojo más allá del límite puesto por el Señor. Y más aún es pasar de ese enojo a una tristeza real, viendo la necesidad real de los hombres y de nuestros hermanos en la fe. Cada vez que alguien peca y que ese pecado te afecta a ti, una prueba de madurez es no tomarlo personal, sino ver la tristeza porque te das cuenta cuánta necesidad tiene tal persona de Cristo y del Evangelio. Pero esto es algo que no podemos hacer nosotros por sí mismos.
Definitivamente, nadie es lo suficientemente maduro, lo suficientemente bueno para pasar de esa realidad. Necesitamos vivir bajo el Evangelio para que sea el Evangelio quien nos libere de esa opresión, de nuestro enojo, y que nos permita ver la necesidad de nuestros hermanos. Ver la necesidad de aquel que ofenda a Dios nos permite permanecer en la ley, pero la ley del amor, esa ley que nos mueve a actuar por amor al Señor y del prójimo, manifestando en todo momento gracia, caridad, amor, perdón. El Evangelio es el que nos libra del corazón legalista. Y culmino, hermanos, diciéndote esto, que Jesús nos ofrece un camino mejor al legalismo, y es el señorío de Cristo. Vean cómo termina nuestro pasaje, Lucas 6, versículo 5. Y les decía Jesús: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto está presente tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Jesús es Señor del día de reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, no solamente que Jesús creó el día de reposo y por tanto Él es Dios mismo porque Él ha creado todo, sino que Jesús, en su condición de Dios, Él posee lo necesario para enseñarnos cómo debemos de interpretar la ley. Pero además de esto, Jesús nos dice que lo que más nos conviene a nosotros no es optar por un camino legalista e indiferente, sino vivir bajo el verdadero señorío de Cristo. El señorío de Cristo, hermanos, nos permite salir de la esclavitud de los hombres, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de todo aquello que se interpone en nuestra comunión con el Señor. Vivir bajo el señorío de Cristo es vivir bajo la libertad y es entender que lo que Cristo ha dicho para nosotros es para el cuidado de nuestras almas. Es para entender que estamos seguros en Él, que solamente Jesús es nuestro verdadero reposo. Jesús es el reposo del Hijo de Dios. En Él nuestras almas hallan descanso, porque yo voy a entender que Cristo ya hizo lo necesario para que yo sea siempre aceptado por Dios, por medio de su muerte y de su resurrección. Que yo ya no tengo que hacer nada más para que Dios diga: bueno, sí, yo te salvé, pero necesito ahora tu obediencia para que siga siendo aceptado. No, ya Cristo hizo todo en la cruz. Es por eso que Él dijo: terminado está o completo está. Todo lo hizo Jesús. Y ahora, bajo esa realidad y bajo el señorío de Cristo, somos movidos a una verdadera obediencia. A una verdadera obediencia, esa que agrada al Señor, porque es producida no por las leyes humanas, sino que es producida por la bendita palabra del Señor. Así que Jesús es Señor del día de reposo. Me conviene someterme a Cristo, me conviene someterme a todo lo que el Señor es, porque solamente así mi alma hallará verdadero descanso. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más, Señor, vamos a ti por medio de Cristo. En algún momento, Señor, tú nos irás dando más entendimiento de lo que significa e implica ser aceptados por tu gracia, por lo que ya hizo Cristo en la cruz. Te suplicamos, Señor, que nos perdones cuando pensamos que nuestra obediencia añade algo al sacrificio de Cristo. Y permítenos, Señor, ver por medio de tu palabra tu gran amor hacia nosotros y que ese amor nos impulse verdaderamente a obedecer, a llevar una vida santa y a buscar, Señor, una vida verdaderamente en comunión, Padre, contigo, con el Espíritu y con Cristo. Suplicamos, Señor, que nos permitas caminar bajo tu señorío, que es el mejor cuidado para nuestras almas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.